Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz, que hoy nos trae una serie de cosas realmente estupefacientes. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 19 de diciembre hablando de las declaraciones de Koldo García ayer, justo un día después de su comparecencia ante el Tribunal Supremo. Durante su entrevista en el programa Todo es Mentira de Risto Mejide, Koldo García aseguró que quedó con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, para que le explicara cuál era el protocolo para pedir un aplazamiento a una empresa, ya que lo desconocía. Tras esa reunión ha aclarado que fue a la salida de la cafetería donde estaban cuando Moreno se cruzó con Víctor de Aldama. De esta manera, Koldo aseguró que sí se vio con Moreno y el motivo de la cita fue pedirle un favor para Aldama, al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. Asimismo, el asesor del exministro José Luis Ábalos se puso nervioso durante la entrevista en el momento en el que le preguntaron de dónde salía el dinero con el que pagaba en el piso de Jessica en la Torre España del centro de Madrid. Entenderlo es muy fácil. Mira, el dinero, ¿vale? Sí. Venía de un sitio lícito, no era nada ilegal, se podrá demostrar o no, es decir, porque tenemos que ver lo que decida su señoría, y ahí nos quedamos. Es que es un ¿Alguien tema... te pagaba a ti para que tú le pagaras el piso a Jessica? ¿Quién me pagaba a mí? ¿No? Un sitio lícito, me has dicho. No. Que yo no he dicho en ningún momento... Vamos a ver, Risto. Es que quiero entenderlo, Koldo. No, de verdad que si es yo me importante. entiendo lo que quiero decir. El tema del piso, ¿vale? Sí. Se pagaba legalmente. Sí. Yo ayudaba a pagar ese Pero no ese lo pagabas piso. todo. No, señor. ¿Quién pagaba el resto? A veces lo daba la señora Jessica. Bueno, como Koldo conceda un par más de entrevistas, yo creo que Sánchez acaba ante la Corte Penal Internacional. Después de declarar ante el juez, tratando de escurrir el bulto, aunque sin conseguir despejar las dudas sobre el asunto principal, que es el tema del incremento patrimonial del propio Koldo, pues va Koldo y concede una entrevista a Risto Mejide, que fue absolutamente delirante, porque en la entrevista, pues hombre, cualquiera que vea las explicaciones de Koldo sobre cómo, por qué y quién pagaba el piso de la amiga de Ábalos, pues llega a la conclusión de que tienen que acabar todos en la cárcel. Le pregunta a Risto Mejide que de dónde salía el dinero, y dice, lo ponía yo. Y dice, ¿tú ponías todo el dinero? Bueno, yo ponía parte del dinero. Sí, ¿y quién te daba el resto del dinero? Y dice, pues en ocasiones la propia Jessica. Dice, o sea, Jessica te daba parte del dinero para que tú pagaras el piso. No, bueno, es que es todo de origen legal. O sea, una serie de no explicaciones que indican pues lo que pasaba, que efectivamente Koldo pagaba el dinero del alquiler del piso de Jessica, tal como han acreditado las transferencias que obran en el sumario. El tío ponía 2.900 euros al mes, a veces directamente, a veces a través del hermano Joseba, a veces sacándolo de la cuenta de una hija de Koldo. Y claro, la pregunta es, ¿y de dónde salía el dinero que daba Koldo? Porque de su sueldo no. Y ahí es donde se lía y donde no es capaz de aportar una explicación, porque la explicación es la que está dando Aldama. Era Aldama el que les daba la pasta para pagar, Aldama o uno de sus socios, el que daba la pasta para pagar el piso de la amiga de Ábalos. No sé quién es el abogado de Koldo García. Ah, sí sé quién es el abogado del Koldo García. Es un abogado famoso. Es un abogado muy bien relacionado. Incluso pues Feijóo actuó de presentador de uno de sus libros.
pero en este caso yo creo que no ha estado fino, dejando que su representado acuda a una entrevista de televisión. Cuando tú tienes una versión absolutamente infumable, cuando tú no eres capaz de explicar tu incremento patrimonial, no eres capaz de explicar de dónde salía el dinero para pagar determinadas cositas, como el piso de la amiga de Ábalos, pues hombre, limítate a tu defensa procesal. No comparezcas más que ante el juez, déjate dirigir por tu abogado, pero no intentes salir a dar explicaciones que no tienes, porque entonces te pillan. Resulta que al final confiesa en el programa también que sí, bueno, él se vio con el número 2 de Montero y sí, se vio como Aldama había dicho para pedirle un favor para Aldama. Y dice que, bueno, luego cuando salían de la cafetería, curiosamente se encontraron con Aldama en la puerta. ¡Ay, por Dios, qué casualidad! O sea, que Koldo corroboró ayer pues una parte de lo que Aldama había dicho. Yo le pedí a Koldo que intercediera ante el número 2 de Montero para que me pararan un embargo de Hacienda sobre una de mis empresas. Y Koldo fue a reunirse con el número 2 de Montero a petición de Aldama, como ha reconocido ayer en la entrevista, pues para pedirle que parara el embargo. La otra parte de lo que dice Aldama, que es que a cambio de que pararan el embargo le soltó pasta al número 2 de Montero, pues es lo que Koldo niega. Pero claro, si tenemos una trama que estaba repartiendo comisiones a diestro y siniestro y que va pidiendo favores, ¿ustedes qué creen? ¿Que los favores eran de gratis et amore? Perdón, ¿eran gratis et amore? ¿O que los favores se pagaban? Pues hombre, teniendo en cuenta que Aldama se reunió 4 veces, ha acabado reconociendo Montero con el número 2 de Montero, y que andaba pidiendo favores, y que por otro lado repartía dinero, ¡ay! Pues da la sensación de que lo otro que dice Aldama, la segunda parte, pues también es cierta, ¿no? Igual que era cierto que se había visto con el número 2 de Montero en un bar junto con Koldo. Aunque Koldo diga que estaban tratando de Aldama y que luego cuando salían se encontraron por casualidad con Aldama. ¿Ustedes conceden credibilidad a ese encuentro casual? No, no se preocupen, yo tampoco. Durante la misma entrevista en Todo es Mentira, Koldo reconoció su letra en las notas manuscritas desveladas por El Español el pasado 2 de julio de este año. Ese documento reflejaba pagos en efectivo por valor de 12.000 euros por parte del exasesor de Ábalos a Ricardo Mar, cuando este era jefe de gabinete del exministro y responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales del Ministerio de Transportes. El dinero estaba destinado a sufragar sus cuotas al PSOE como alto cargo. Koldo dio, ahí lo tenéis, 12.000 euros en billetes al jefe de gabinete de Ábalos para que pagara sus cuotas al PSOE. ¿Esa es tu letra? Pues yo juraría que sí. Lo dicho, hay días en que uno no debería levantarse de la cama para ir a entrevistas. Koldo reconoce que esa es su letra y por tanto reconoce un pago de 12.000 euros al jefe de gabinete de Ábalos. Me supongo que los jueces del caso pues ya le habrán llamado a declarar al jefe de gabinete de Ábalos y le habrán informado de su posible condición de imputable, condición que no tiene por qué transformarse en condición de imputado, si puede aclarar en concepto de qué se le pagaban los 12.000 euros. Pero el caso es que Koldo reconoce la letra del papelito ese. Y eso tiene un problema, que es que la letra del papelito ese es la misma que la del papelito detallando las concesiones de obra pública sujetas presuntamente, según Aldama, a pago de mordidas. Con lo cual, pues quien también posiblemente tenga que ser llamado a declarar son los responsables de esas empresas presuntamente concesionarias de una serie de obras públicas a cambio de mordidas, porque si la letra del papelito de Koldo es de Koldo, pues quiere decir que o se pagaron esas mordidas o desde luego estaban, como dice Aldama,
en la lista de mordidas a exigir. Y por cierto, es que todo esto va encadenado. Al final, en un caso penal, ninguna prueba es aislada, todo se contempla en conjunto. Y esto está encadenado con otra de las imputaciones que hace Aldama, y además la ha hecho repetidas veces, que es la de que Santos Cerdán cobró por compensación porque una de las empresas patrocinadas, entre comillas, por la trama corrupta de las mascarillas, había conseguido un contrato de obra en una zona donde era Santos Cerdán el que decía quién se llevaba las cosas. Y entonces se enfadó mucho Santos Cerdán y recibió todo esto, según Aldama, pues un pago de 15.000 euros como compensación. En el debate, Alejandro Entrambas-Aguas está rastreando pues los incrementos patrimoniales de Cerdán en torno a las fechas en que Aldama dice que le dio 15.000 euros. Y bueno, pues ya ha publicado algunos datos. Que no son demostrativos de nada, pero sí son indiciarios de que, bueno, Cerdán se compró un todoterreno, Cerdán hizo unas reformas en una vivienda que tiene, todo esto coincidiendo con la fecha en que presuntamente recibió los 15.000 euros de Aldama como gesto de buena voluntad para aplacarle en su cabreo por una adjudicación de una obra pública. Bueno, pues nada, poquito a poquito se van añadiendo piezas al puzzle. Poquito a poquito el Partido Socialista se ve obligado a ir reconociendo cosas. Por ejemplo, lo de Montero con las 4 reuniones de su número 2 con Aldama, que inicialmente negaba. Luego veremos más cosas que el Partido Socialista va a tener que rectificar. Y poco a poco los propios imputados, en este caso Koldo, pues van reconociendo cosas. Y oiga, tenemos un problema. Y es que a medida que se van produciendo rectificaciones, pues va quedando claro que el relato de Aldama, hasta el momento, es cierto. Yo qué sé, posiblemente hay algún detallito que no lo sea. Pero en lo sustancial, todo lo que ha ido declarando se va confirmando y los imputados y el PSOE tienen que ir reculando. Y la cosa se está poniendo un poquito fea para Sánchez. Lo vamos a ver a lo largo de la próxima hora al ir comentando más noticias. Hoy es un aluvión lo que tenemos. En otros asuntos, la empresaria Carmen Pano aseguró este lunes ante agentes de la UCO de la Guardia Civil que la compañía Villafuel pagó 1 millón de euros en comisiones para lograr la licencia de operadora de hidrocarburos. Según informa El Español, los agentes preguntaron también a Carmen Pano por la noticia en la que reconocía que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz. La empresaria ratificó la existencia de esos pagos y desveló nuevos detalles sobre las 2 entregas de dinero en la sede central del Partido Socialista. Pano sostuvo que acudió a Ferraz por orden de Víctor de Aldama 2 veces en un intervalo de una semana durante el mes de octubre del año 2020. La empresaria hizo una descripción pormenorizada de cada una de sus entregas de dinero en la sede del PSOE, ofreciendo detalles de quién la atendió en la recepción y del hombre al que entregó las bolsas con los 90.000 euros en la segunda planta del edificio. Bueno, ya saben que Carmen Pano es esta empresaria localizada por The Objective y que declara que llevó 90.000 euros a la sede del Partido Socialista. Ya saben ustedes que Carmen Pano fue detenida por la Guardia Civil, junto con su hija también, este lunes. Se le tomó declaración, se registró su casa, donde se encontraron falsos techos y máquinas de contar billetes. Después de tomarle declaración, se la puso en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. Y lo que ha declarado esta empresaria ante la UCO, pues es que había 1 millón de euros que se pagaron en comisiones por obtener las licencias de hidrocarburos que permitían a la trama, por la rapidez en la concesión de las licencias, pues pegar pelotazos del estilo de comprar hidrocarburos, aplazar el IVA acogiéndose a una cláusula que tienen estas empresas y después pegar el cierre
antes de liquidar el IVA, con lo cual se habría estafado a Hacienda al final 180 millones de euros en una serie de operaciones repetidas. Esto habría dado lugar a esas comisiones que esta empresaria, Carmen Pano, dice que en parte ella contribuyó a pagar como mula, la denomina The Objective, de la trama. Y dice la empresaria esta, se ratificó ante la UCO en su declaración, que llevó ella personalmente en 2 entregas en 2020, en octubre creo recordar, 2 bolsas con un total de 90.000 euros. Proporcionó información acerca de la persona que recepcionó el dinero y la UCO pues la puso, después de tomarle declaración, en libertad. Seguimos con la causa de los hidrocarburos sometida a secreto de sumario, por tanto, pues nos faltan aquí datos para juzgar cómo va el tema. Aldama se le ha preguntado en alguna ocasión por esta persona que llevaba el dinero a Ferraz por orden de Aldama, y Aldama no reconoce semejante cosa. Entonces ahí hay una contradicción entre los dos que habrá en algún momento que aclarar. El caso, pues hombre, que se pagaron comisiones por las licencias de hidrocarburos parece bastante lógico, teniendo en cuenta que bueno, se concedieron las licencias con una rapidez pasmosa. Creo recordar que se publicó hace un par de semanas que se concedió una licencia en el plazo de 3 días. O sea, aquí 3 días hacen falta para que te recepcionen un papel en la administración. Vamos, para que lo resuelvan ya, pues puede ser al año siguiente. Pues en 3 días le resolvieron una licencia de hidrocarburos a la trama. Con lo cual, pues hombre, parece lógico pensar que hubo por medio algún tipo de contraprestación o pago. Y por tanto, pues en el Ministerio de Industria alguien tiene cara, alguien de los actuales responsables o de los anteriores responsables, pues tiene cara de imputable también. Tenemos un país donde el presidente del gobierno, pues bueno, está rodeado por un manto de corrupción que cuanto más vamos tirando del manto, más extensión tiene. Es una cosa espectacular. Es que es una catarata de datos sobre la corrupción. Una catarata además que deja en evidencia día sí y día también a los opinadores a sueldo del gobierno, porque claro, cuando se dedican a decir que Aldama miente de la mañana a la noche y a los 3 días te sale Koldo en una entrevista reconociendo lo que Aldama estaba diciendo, pues hombre, no queda uno muy bien, ¿no? Pero vamos, a mí el cómo hagan el ridículo los tertulianos progres me importa un pepino. Bueno, no, incluso me satisface. Pero el caso es que toda esta manta de corrupción que rodea a Sánchez, junto con lo insustancial del personaje y lo peligroso por bobo, pues al final afecta a la posición de España en el mundo. Porque claro, nadie cuenta con Sánchez para nada importante, escuchen. Abrimos la información internacional contándoles que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió anoche con los grandes líderes europeos de la Alianza Atlántica, donde estuvieron los representantes de Alemania, Italia, Dinamarca, Francia y Polonia. En el encuentro que se celebró en la residencia del secretario general en Bruselas, también estuvo Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no estuvo presente en la reunión a pesar de encontrarse también en Bruselas para participar en la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales de este miércoles y para el Consejo Europeo del jueves. Fuentes diplomáticas y gubernamentales españolas han señalado que España no suele participar en este formato de debates. La explicación por parte del gobierno es que se trata de un formato que se debe al G7, el grupo en el que están Italia, Francia y Alemania, al que se había sumado Polonia por ser el principal socio del este de Europa. Vamos, que esto es el G7, pero está también Polonia, pero bueno, es que Polonia es excepción, sí, es que el problema es ese, que Polonia sea una excepción a la que admiten en las reuniones y Sánchez no sea una excepción, España no sea una excepción.
Pedro Sánchez es un señor que tiene un gobierno, la mitad del cual es abiertamente pro-Putin. Bueno, no tan abiertamente, como no es muy popular la postura, pues procuran no hacer demasiadas declaraciones, pero vamos, hay que recordar que los socios del gobierno de Sánchez en el Europarlamento han votado sistemáticamente en contra de todas las resoluciones de ayuda a Ucrania. Pedro Sánchez además es un señor que en el tema de geopolítica y seguridad internacional pues va a su bola, tomando decisiones, por ejemplo, al margen de los socios europeos y del resto de socios de la OTAN, como por ejemplo reconocer el inexistente Estado palestino. Pedro Sánchez es un señor que se ha permitido incluso interferir en las materias de Oriente Medio, presentándose allí en la frontera entre Gaza y Egipto como si fuera a liderar la fuerza internacional de paz, de interposición de la ONU, y siempre atizando a Israel, claro. Pedro Sánchez es un señor que pues no se sabe muy bien si sus comunicaciones tienen la adecuada seguridad, dado que existe la sospecha de que con Pegasus Marruecos le espió las comunicaciones. Pedro Sánchez es un señor que pertenece a un Eurogrupo, el Eurogrupo Socialista, que está bajo más que sospecha por financiación externa desde Qatar y Marruecos, y por tanto que no se sabe a qué intereses responden ni qué intereses defiende. Desde luego los de España no. Pedro Sánchez además es un señor que tiene la costumbre, y con una parte del electorado español le funciona, de decir una cosa y hacer la contraria. Claro, eso te puede funcionar con una parte del electorado español en un país donde con unos medios que tratan de excitar el aborregamiento, pues casi todo cuela. Pero en la arena internacional, si uno dice algo y no lo cumple, automáticamente pasa a ser conceptuado como no fiable. Resultado, pues que a Sánchez no lo quieren en ningún sitio. Por supuesto, todos los delirios sobre que Sánchez iba a salir de la Moncloa colocado como secretario general de la OTAN, que es un bulo que pusieron en marcha desde el mismo PSOE, pues por supuesto era mentira. A Sánchez no le quieren en ningún puesto serio. A Sánchez le excluyen de todas las reuniones decisorias sobre temas importantes. Anda niño, vete, que estamos los adultos aquí tratando cosas de relevancia. Y para hablar de la posguerra en Ucrania, es decir, de qué va a pasar al día siguiente de que la guerra acabe, pues se vuelven a reunir sin Sánchez. ¿A ustedes les extraña? A mí no. Ahora, el problema es que como resultado de la irrelevancia de Sánchez en el terreno internacional, pues España sigue siendo el culo del mundo, geopolíticamente hablando. Ya hasta Marruecos nos da baños en geopolítica. En fin, y mientras tanto, pues ya saben ustedes que aquí en España, pues tenemos unos servicios de información curiosos, que las amenazas separatistas, oiga, no las conjuran nunca, pero eso sí, tratan por todos los medios de reventar a Vox. A veces les sale peor, a veces les sale más peor. Lo de la última jugada para tratar de evitar el crecimiento de Vox, pues al final está acabando como el Rosario de la Aurora, escuchen. El Grupo Conservadores y Reformistas Europeos, el partido político europeo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha anunciado este miércoles el ingreso como miembros individuales de los eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, Diego Solier y Nora Junco. Pero su líder Albize Pérez deberá aún esperar para integrar las filas de la que es la cuarta formación en el Parlamento Europeo. Desde el partido indican que esperarán a que se aclaren las investigaciones policiales en España sobre Albize antes de tomar una decisión al respecto, aunque él asegura que lo hará en enero y achaca la espera a un mero trámite burocrático. Bueno, pues ya saben ustedes que se montó lo de la candidatura europea, Se Acabó la Fiesta, sacó 3 eurodiputados, 800.000 votos, nada menos.
nadie sabía quiénes eran los otros 2 eurodiputados. Y la pregunta era, ¿y dónde se van a integrar? Bueno, pues al final se han integrado esos otros 2 eurodiputados en el partido de Meloni, pero Alvise no. ¿Por qué no? Pues hombre, porque en estos momentos Alvise está pendiente del Supremo. Ya saben ustedes que en la Audiencia Nacional se seguía una causa por presunta estafa contra el jefe de un chiringuito de estos de criptomonedas, creo que era. Y como resultado de esas investigaciones resultó que el del chiringuito pues le había dado 100.000 euros a Alvise para su campaña electoral, lo que viola las leyes de financiación de partidos políticos, y en estos momentos el jefe del chiringuito se ha querellado contra Alvise. Alvise fue citado a declarar voluntariamente ante la Audiencia Nacional, porque no le puede la Audiencia Nacional obligar a declarar al ser eurodiputado. Alvise no se presentó, entonces la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se eleve la causa al Supremo, como ha pasado con Ábalos, por ser Alvise aforado. Y el Supremo tiene ahora que decidir, me parece que todavía no lo ha dictaminado, pues posiblemente haga con Alvise lo mismo que ha hecho con Ábalos, que es llamarle a declarar voluntariamente. Si quiere ir, pues puede ir y tratar de dar explicaciones sobre lo de los 100.000 euros, el criptochiringuito etcétera, etcétera. Si deciden no ir, o si va y las explicaciones que da no son convincentes, pues entonces el Supremo, muy previsiblemente, curse un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder investigar a Alvise. Entonces, como está todo esto pendiente de resolución, pues el partido de Giorgia Meloni ha dicho: los otros 2 eurodiputados sí pueden entrar a título individual en nuestro grupo del ECR en el Parlamento Europeo, pero Alvise, pues no.